La justicia, dependiente de los poderes de turno, la justicia y la mala praxis, la mala aplicación, la corrupción en la justicia son los temas principales que debieran ser temas de agenda nacional. En lugar de estar debatiendo reelecciones, en lugar de estar debatiendo temas que por supuesto no benefician al ciudadano, debiéramos estar debatiendo los temas de la justicia. La gran agenda nacional debiera estar encarando todo lo que represente el cambio en la justicia. ¿Quién no ha sido víctima de la mala praxis de la justicia? Esta dependencia y esta subordinación que se han generado hace bastante tiempo hacen imperante el tema de que podamos clamar como ciudadanos el cambio de la justicia. Y precisamente nosotros que hemos estado indagando en todo lo que representa en los temas de tribunales, de fiscalías y todo aquello, hacen que nosotros nos preocupemos por este tema con un profesional de primer nivel como es Carlos Alarcón Mondonio, un constitucionalista renombrado, podamos plantear una gran alternativa al país de discusión y de agenda de un tema tan importante y que le ha tocado a casi todos los ciudadanos, el cambio de la justicia. ¿Quién no quiere la independencia de la justicia? Para hablar sobre todo este gran proyecto, por supuesto está con nosotros el constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Marianela, y es un gusto estar acá en su programa. Este tema tiene preocupados a casi todos los bolivianos. Se ha devaluado el tema de la ética, de la moral, está de moda la mala aplicación de la justicia. Hay un sinnúmero de víctimas en todo el país y por esto amerita el poner en agenda un nuevo planteamiento, una nueva visión de lo que debería representar la justicia en el futuro. Sí, Marianela, y lamentablemente estamos desaprovechando una oportunidad histórica inigualable en el país que nunca más se va a volver a repetir, donde el gran tema de atención nacional para el cambio a la Constitución debería ser justamente dar una revolución absoluta a la forma como lo estamos entendiendo y practicando la administración de justicia en el país, y en lugar de ello lamentablemente hemos desviado la atención hacia el tema de la reelección, con la gran diferencia de que en el tema de la reelección hay opinión polarizada, dividida. En cambio en el tema de la justicia, moros y cristianos, tirios y troyanos, todos están de acuerdo, incluido el propio presidente del Estado, en que el actual sistema de justicia es un desastre total, ¿no? Salvadas las excepciones que siempre las hay, por supuesto, pero como sistema es un desastre total, y yo te diría que es el peor desastre de la historia de Bolivia. O sea, si antes era mala la justicia, nunca hemos tenido una buena administración de justicia, ahora tenemos una pésima administración de justicia. ¿Cuál es el problema por el cual estamos en esta situación calamitosa en el tema judicial en Bolivia? El tumor que genera este cáncer y que a su vez se vuelve metástasis es la falta de independencia. Hay una total subordinación del sistema judicial, primero al poder político y después al poder económico. Y eso lo hemos venido heredando desde la fundación de la República, pero como te decía, yo creo que ahora se ha agravado mucho más. ¿Y por qué esto afecta a todos los casos? No solamente la falta de independencia afecta el caso en relación a temas de interés directo del gobierno, sino afecta y degrada toda la administración de justicia, incluso los casos civiles, familiares, laborales, sociales, porque precisamente los operadores del sistema, por esta absoluta subordinación política, están con otra agenda más importante y no es la agenda de dedicarse con adecuado esmero, con capacidad, con alto profesionalismo, honestidad, a resolver los casos que les van llegando a sus respectivos despachos, ya sea fiscales, ya sea policías, ya sea jueces, etc. Entonces, el gran tema, la gran apuesta es, ¿tenemos que cambiar la Constitución? Sí. ¿Para qué? No para la reelección. Tenemos que cambiar la Constitución para generar un nuevo diseño. Abrir la Constitución para plantear una reforma a la justicia. Ese es el gran tema de agenda nacional. Y yo quiero hacer este programa con este gran constitucionalista que hoy tiene la gentileza de acompañarnos y venir desde La Paz, para que juntos podamos realmente plantearle a la ciudadanía
que el tema de agenda importante que le toca a cada ciudadano, a cada litigante, a cada uno de los personajes que ha sufrido la mala praxis de la justicia, estoy segura que es este el tema. Entonces vamos a tratar de hacer una presentación de este planteamiento que sea lo más digerible posible, lo más simple, el lenguaje más coloquial en el que todos podamos involucrarnos. Y el primer tema es preguntarnos, ¿cómo nos liberamos de la subordinación de la justicia al poder político y al poder económico? Justamente ahí es donde yo concentro esta propuesta. He hecho el ejercicio de proyectar una reforma a la Constitución ya redactada en texto de articulado, que se está difundiendo en varios medios de comunicación, principalmente acá en Cochabamba, y únicamente diría por el momento es el tuyo, porque sé que tú con tu asociación de víctimas además eres una promotora de la causa judicial para todos los que hemos vivido y estamos viviendo el muro de los lamentos, ¿no? Porque esto ya es un muro de los lamentos donde el que no cae resbala, es decir, todos los bolivianos hemos tenido una amarga experiencia con este desastroso sistema judicial, y por lo tanto el tumor que se genera y que genera esta metástasis, que es la falta de independencia, ¿cómo se lo corrige? Te acordarás, Marianela, que en la época anterior al régimen de Evo Morales era el Congreso Nacional, o sea el Ejecutivo a través del Congreso Nacional, el que tenía el total control de la designación y de la destitución de los altos cargos judiciales. Y después se quiso barnizar y camuflar esto con el voto popular, que fue un engaño, porque en realidad el antiguo monopolio del Congreso se trasladó a la actual Asamblea Legislativa, que es la que solamente seleccionaba a los candidatos afines al azul, para que sean ellos todos los altos jueces que actualmente son del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, lo que se propone en este articulado que lo he proyectado, es que se tiene que romper este monopolio de la clase política, de los gobernantes, sobre todo del presidente y del vicepresidente, para la designación y destitución de los jueces, y se tiene que lograr que haya un tribunal de notables, que yo le llamo en este proyecto de méritos y castigos, haciendo un recuerdo de lo que era la primera Corte Nacional Electoral, cuando se refundó el sistema electoral en Bolivia en la época de Cajías. Tú te debes acordar que hasta ahora el mejor ejemplo que hemos tenido de meritocracia en el país ha sido la famosa Corte de los Notables. Entonces, sacando esa analogía, yo planteo una especie de Corte de Notables, como en la época de Huáscar Cajías, que se llama Tribunal de Méritos y Castigos, y que el componente de este Tribunal de Méritos y Castigos son comisionados de todos nosotros, del pueblo boliviano, que les damos un encargo en la Constitución reformada, en este proyecto, de que designen y destituyan, designen por mérito y destituyan por mala conducta a los jueces, a todos los jueces del país sin excepción alguna, no importando cuál sea su ámbito de trabajo, jueces del Tribunal Constitucional, jueces del Tribunal Agroambiental, jueces de familia, penales, a todos, absolutamente a todos, pero los designen por mérito. Ahora, ¿cómo los designas a los comisionados de este Tribunal de Méritos? ¿Y cuál sería la garantía para los denunciantes? La primera garantía sería de que este Tribunal de Méritos y Castigos, los comisionados que componen este tribunal, no han sido ya designados por un solo órgano del Estado, como era antes, que era el presidente a través del Congreso y ahora el presidente a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, la composición que yo planteo es que mitad de estos comisionados y mitad más uno respondan a la sociedad civil organizada. Entonces se reúnen decanos de todas las facultades de Derecho y por mayoría designan a un comisionado. Se reúnen no solo facultades de Derecho, sino colegios de abogados de todo el país y por mayoría designan otro comisionado. Asambleas departamentales de periodistas. Ambos entes son entes políticos. Y bien políticos. Claro, ONGs de derechos humanos, etcétera. Son, pero tienen la representación de la organización civil que ahora no existe para estas designaciones. Y tienes el otro componente, que es el componente del Estado, que interviene obviamente el órgano ejecutivo, donde solo tendría derecho a designar un comisionado, la Asamblea otro comisionado, el Defensor del Pueblo uno, y después todos los gobernadores y todos los alcaldes, cada uno de ellos, según su grupo, otro comisionado. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Que si tú tienes un equilibrio de poder entre la sociedad civil organizada y entre los órganos del Estado para conformar este Tribunal de Méritos y Castigos, estos comisionados no le van a deber el cargo a una sola fuente de designación, que es lo que está ocurriendo hoy día. Como decía Montesquieu, en la medida en que le debas a todo el puesto, no le debes a ninguno.
y va a haber una sana competencia entre todos estos órganos de la sociedad civil del Estado que designan a estos comisionados para designar al mejor para no quedarse atrás, ¿no? Por ejemplo, el comisionado de las asambleas departamentales de periodistas, si tú ves que las ONGs de derechos humanos están designando una eminencia, los periodistas no se van a querer quedar atrás, y lo propio con los decanos de derecho y lo propio con los colegios de abogados, ¿no? Y lo mismo del lado del Estado. Entonces, esto nos va a permitir romper este monopolio absoluto en las designaciones y destituciones que tenía la Asamblea Legislativa del Estado y diversificar estos diferentes protagonistas que nos van a dar un órgano totalmente independiente. No vas a tener un órgano celestial absolutamente inmaculado, pero por lo menos vas a tener pesos y contrapesos que te va a permitir que sea el mérito de estos comisionados o este grupo de notables que sea el que te va a poder designar a su vez por mérito a todos los jueces del país y si se portan mal destituirlos. El segundo gran avance es que en la destitución es otra garantía que se llama la inamovilidad en el cargo. Todos los jueces se quedan en sus cargos hasta que están en edad de jubilación, hasta que renuncian por cualquier razón personal, etcétera, o hasta que se portan mal o cometen delitos y serían destituidos por este Tribunal de Castigos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora el que los destituye a los altos cargos judiciales es el bochorno que ya vimos que pasó con el magistrado Cusi, si te acuerdas, que es la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, donde es una destitución absolutamente política, inclusive sin debido proceso. Este tribunal, en estos 3 jueces que fueron destituidos, dictó un fallo que no le gustó al gobierno y el gobierno ordenó a su Asamblea Legislativa que los destituya. ¿Qué tipo de denuncia sería fuerte para destituir a un juez? Más que la denuncia, sería el caso objetivamente investigado y que justifique una destitución. Si se trata de delitos en el ejercicio de función, cualquier caso de delitos en el ejercicio de función es de por sí fuerte. ¿Retardación de justicia? Por ejemplo, retardación de justicia, concusión, o sea, sacar plata o coima, como se dice vulgarmente, para sacar un fallo a favor de uno de los litigantes o de otro, o temas de irregular trabajo, por ejemplo, claro, temas de faltas administrativas donde no asisten a su lugar de trabajo, donde tienen un desempeño deficiente, inclusive la capacitación judicial, que es la otra gran propuesta de este proyecto, donde yo planteo cambiar la lógica de la carrera judicial por la capacitación judicial, y aquel juez que no cumpla los requisitos de la capacitación judicial, que a su vez los va a establecer este Tribunal de Méritos y Castigos, también podría ser removido del cargo. ¿Por qué es importante esto, la capacitación judicial? Porque lo que hay que tratar de desterrar por completo, Marianela, es esa lógica de un poder jerarquizado burocrático. Eso está bien en el poder político, no en el sistema de justicia. Entonces la propuesta que yo hago acá es que además que estos jueces van a ser designados por mérito por este Tribunal de Notables, todos los jueces, sin importar cuál sea su especialidad, no van a tener jerarquía entre ellos, van a tener el mismo nivel de remuneraciones, el mismo nivel de derechos, el mismo nivel de deberes, y todos los llamo jueces, ya no hay esa categoría de vocales, de magistrados, etcétera, porque esa ha sido otra distorsión donde se ha perdido la independencia hacia adentro, ¿no? Antes... Bueno, ustedes están en presencia del doctor Carlos Alarcón Mondonio, él es un constitucionalista reconocido a nivel nacional, y por supuesto nosotros como equipo de trabajo nos hemos sentido motivados a que realmente la gran agenda del país sea el tema de la modificación de los términos en los que está encarada la justicia, y por supuesto el proyectista invitado de este equipo es precisamente este excelente profesional con el cual estamos compartiendo hoy precisamente esto que debiera ser la agenda de todos los bolivianos, el mejorar la justicia. El otro tema que te comentaba Marianela es que en esta propuesta lo organizamos al sistema de justicia ya no de manera vertical como es ahora, sino de manera horizontal y descentralizada. Antes de hablar de ese tema, tenía una pregunta que es el hecho de crear una oficina de fiscalización para jueces y fiscales. Bueno, es este tribunal justamente de méritos y castigos el que tiene todas estas garantías de equilibrio de poder en su propia conformación
y en el origen de sus designaciones el que se encargaría de llevar a cabo este control, ¿no? Obviamente con todo un aparato de apoyo que se necesita, pero la base es que este es un tribunal que designa jueces y que también castigue y remueva que a los jueces que haya facilidad para llegar a ello. Claro, pero hay una gran diferencia, te los va a destituir ya no por razones políticas como lo hace ahora la Asamblea, sino por razones jurídicas, claro, cuando realmente compruebe de que la denuncia que presenta un ciudadano contra un juez es verdaderamente objetiva y está fundamentada para disponer la destitución de ese juez. Bueno, y en el tema de las jerarquías judiciales y en el tema de la concentración que hay de la justicia, ¿qué tiene visto dentro de este proyecto? El segundo gran avance de este proyecto, resuelto el tema de las designaciones y de la destitución de los jueces, que garantiza la independencia hacia afuera, también tenemos que garantizar la independencia hacia adentro del propio cuerpo judicial. Y esta independencia hacia adentro se ve destrozada por el famoso tema de las jerarquías y la carrera judicial. Los jueces están más preocupados que de atender sus fallos y sus casos, de comerse las entrañas, pagar facturas para seguir subiendo en la escalera hasta llegar a los puestos más altos de la cúpula judicial. Y se perdieron en el camino en eso, en lugar de estar preocupados de dictar fallos que den una respuesta profunda y cabal al ciudadano. Entonces, para eso yo digo, tiene que desaparecer la carrera judicial, no sirve la jerarquía judicial, a todos los llamo jueces, solo dividimos el trabajo por materias, especialidad, capacidad y por división funcional del trabajo, y con eso vas a lograr que un juez de una provincia o de un municipio muy pequeño tenga la misma calidad, el mismo prestigio y la misma dedicación a su trabajo que un juez de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba o de Sucre. Es decir, el juez de Villazón de la provincia, de Achacachi, de Punata, de donde sea, va a tener el mismo nivel de administración de justicia que cualquier otro juez que podría parecer ahora más importante. Porque la sensación del ciudadano hoy en día es que si no llegas hasta Sucre, por ejemplo, en una tercera instancia, en una instancia de casación, es como que todavía no has logrado tocar la verdadera justicia o la justicia mejor para el ciudadano, y para eso necesitas años de litigio. Porque para llegar a Sucre tienen que pasar años con toda la demora y con toda la saturación procesal de casos que hay hoy en día. Entonces, al organizar horizontalmente, no solamente se plantea que todos estos jueces tengan el mismo nivel de capacidad, de derechos y de remuneraciones, según su especialidad, por materias del derecho, sino logras un tema también importantísimo, que es la descentralización a fondo de la justicia. El gobierno y la Constitución se rasgan las vestiduras por el tema del quechua, el aymara y toda aquella historia. Muchos jueces, fiscales están pasando clases. ¿Está contemplado ese tema? Está, pero aquí hay una buena acotación la que haces, porque todo el tema de la justicia indígena originaria campesina se la mantiene tal cual y no ha sido objeto de cambio en este proyecto porque nadie se ha quejado de ello. O sea, hasta ahora, si tú ves, toda la gente que ha planteado y que vive la aplicación de esa justicia indígena originaria campesina en sus comunidades, no las distorsiones con los linchamientos, que esa es otra cosa. Claro. Estamos hablando de la verdadera justicia indígena originaria campesina, nadie se ha quejado de su justicia y no hay por qué tocarla porque están felices y contentos con ella. Los que todos nos hemos quejado estarán muy sometidos, es con la justicia formal. Por más sometidos que estén, por lo menos nadie ha dicho esto está mal o habría que cambiarlo, nada, y por lo tanto, si el verdadero interesado no se siente afectado, quiere decir que eso está bien. Todo el mundo al revés se ha quejado y nos seguimos quejando del muro de los lamentos de la justicia formal del Estado. Por eso es que este proyecto hace hincapié y pone el énfasis en ese cambio revolucionario de la justicia formal del Estado. Y en esa justicia formal del Estado, este avance cualitativo, imagínate... Sin embargo, ¿se debería hablar de algún idioma nativo? Claro, eso está totalmente... Y lo formulo como pregunta. Pero claro, está totalmente eso ya asumido, habilitado en la nueva Constitución, ¿no? Inclusive a nivel no solamente de órgano judicial, sino de órgano político, se está generalizando, digamos, ¿no? El uso de más idiomas nativos. Y en el tema judicial es importante porque en las zonas donde se habla un idioma nativo, eso hace, por ejemplo, al derecho de defensa, porque probablemente hasta las partes del litigio, los testigos y los propios jueces estén involucrados plenamente en determinado norma o dialecto nativo y que obviamente se tendría que hablar para que se lleve bien a cabo ese proceso. Entonces es un tema, por ejemplo, que está asumido por el proyecto. Si le pongo a parangonar la elección judicial, es decir, por un lado, y por el otro lo que usted plantea, ¿qué me dice de
ideas fuerza para uno y para otro? Bueno, la gran idea fuerza es de que con la elección judicial ha sido un fraude que se ha hecho al valor más importante, que es el que está fallando y el que te podría dar una justicia como todos los bolivianos queremos, que es la independencia, sobre todo el poder político. O sea, el fraude que se ha hecho con que era el soberano el que elegía los votos a los jueces y que con su voto esos jueces iban a ser independientes, eso ha sido un fraude. Si eras azul, ganabas. Si eras azul, ganabas porque te preseleccionaba la asamblea y ahí Claro. estaba, digamos, la trampa, ¿no? Pero aunque no te la preseleccione la asamblea y encuentres otro mecanismo, eso no te garantiza, porque el juez, Marianela, no tiene una base de mayorías o minorías en el ejercicio de su cargo. Es decir, te doy un ejemplo, puede ser que toda la comunidad de un lugar determinado esté de acuerdo en que esta persona debería ser castigada, pero puede ser que el juez penal, en base a las pruebas que descubra, diga que es inocente. Entonces el tema de la justicia no es un tema de mayorías o minorías, no es un tema de política, es un tema de verdad o de falsedad, es un tema de conocimiento, es un tema de investigación, es un tema de vocación, es un tema de dedicación, y ese es el perfil del mejor juez que ahora no lo tenemos. De moral y de ética. Y de ética, porque justamente ahí está la esencia del buen juez, ¿no? Porque se empieza a contaminar esa esencia con la subordinación Verdadera política. sana crítica. Claro, por eso ese tumor se vuelve metástasis, porque es el gran problema pendiente desde la fundación de la República, la independencia del sistema de justicia. Ahora, si sumas este tema de la independencia, sumas este tema del diseño horizontal de la administración de justicia, además descentralizamos la administración de justicia. ¿Cómo descentralizamos? Eso, casas de justicia. En lugar de estar preocupados de los palacios, ¿no? Todo el mundo ahora se preocupa, antes como ya habían las jerarquías y siguen habiendo las jerarquías judiciales, los altos magistrados tienen que estar en palacios, ¿no? En palacets, no pueden estar en casas comunes y mejor si es en el piso más alto. Entonces, ya que no hay jerarquías, entonces no necesitan palacios. Entonces, ¿dónde van a estar? En los barrios. En los barrios, en las casas de justicia en los barrios. Tú sales de tu casa, caminas 2 cuadras y vas a tener tu casa de justicia con esta propuesta. En esa casa de justicia, todas las materias. En todas las materias, eso. A diferencia de los jueces de paz, por ejemplo, que planteaba el expresidente de la Corte Suprema, Rodríguez Belcé, que él quiere una justicia de paz, pero para los asuntos pequeños, menores, claro, de mínima cuantía. Mi planteo acá es a la inversa. Estas casas de justicia en los barrios atienden el 90% de los litigios y de las controversias entre particulares. Asuntos laborales, civiles, penales, comerciales, familiares. Y los resuelven, salvo el tema penal que tiene 2 instancias, en los demás los resuelven en una única instancia, yo planteo. ¿Y quién controlaría si, por ejemplo, ha habido violación de garantías en ese proceso en única instancia? Descentralizo juzgados constitucionales. Ahora tú solo tienes un tribunal constitucional en Sucre, que te demora meses y hasta años ya tiene de demora procesal en temas importantes para los ciudadanos. Entonces yo desgajo de ese tribunal constitucional centralizado juzgados constitucionales que van a conocer amparos, habeas corpus, acciones populares, acciones de habeas data, etcétera, y van a ser los que revisarían si las sentencias en única instancia de estas casas de justicia han violado o no derechos y garantías constitucionales. Entonces ya no tienes que estar esperando 4 o 5 años para llegar a Sucre en tercera instancia, sino que resuelves tu problema laboral, comercial, civil en una sola instancia, y si te violaron tu derecho a garantía constitucional, en la misma casa de justicia tienes tu juez constitucional. La mala aplicación de la justicia ha victimizado a prácticamente todos los bolivianos. En todo caso, el gran preocupación de nuestro equipo de trabajo es buscar una solución para esa mala praxis de la justicia, comenzar a resolver, plantearle a la ciudadanía, plantearle a todos los estamentos sociales el hecho de que nuestra agenda debiera ser el cambio de la justicia, discutir sobre este tema, querer modificar, abrir la Constitución para discutir el cambio en la justicia. Esta es una verdadera agenda que por supuesto se contrapone a una que significa simplemente subordinada a apetitos personales, que es abrir la Constitución para mirar la reelección indefinida. En todo caso, este es un aporte que nosotros queremos hacer a la sociedad con un excelente profesional, Carlos Alarcón Mondonio, que está junto a nosotros. A efecto de este mal manejo, de esta mala praxis, de esta mala aplicación de la justicia, ha nacido un mundo, es decir, se ha multiplicado el mundo litigante,
¿qué solución se le da en cuestión de aplicación de solución temprana en ciertos temas? Porque vemos que los tribunales están atestados de causas que tienen escasa relevancia. Entonces, ¿va a haber algo, está contemplado algo en el proyecto en relación a mirar este tema, a solucionar tempranamente el conflicto? Sí, hay dos mecanismos importantísimos, Marianela. Uno, que lo elevo el arbitraje a nivel constitucional, que ahora no lo tiene, y establezco que los tribunales arbitrales tienen plena capacidad, no solo para dictar cualquier tipo de resolución, sino para ejecutarla, que ahora no la tiene. Lo más sorprendente hoy en día es que un ciudadano gana, por ejemplo, un pleito en un juicio arbitral, y el árbitro no puede ejecutar su decisión, tiene que acudir a la justicia formal, que tiene todos esos problemas de retardo, de mora, de desidia, de negligencia, de falta de corrupción, y lo que ha dictado, o sea, probablemente es un fallo espectacular que ha dictado el juez arbitral, y no lo puede ejecutar, y tiene que ir al juez oficial. Y no sirve para nada. Y no sirve para nada. Estás años y años para ganar un laudo arbitral, y después otros años que no puedes ejecutar. Entonces ya ejecutarían sus propios fallos los tribunales arbitrales y descongestionarían a fondo y de verdad la justicia formal del Estado. Pero más importante que esto, Marianela, en estas casas de justicia, el responsable principal de estas casas sería un especialista en métodos alternativos de solución de controversias con relación al proceso judicial formal. Hay que reconocer que tenemos una cultura pleitómana muy alta en Bolivia. Y todos los temas los queremos litigar, y dentro del litigio casi todos llevar a tema penal, si tú te has dado cuenta. Bueno, y eso se multiplica. Se multiplica, o sea, lo penal ha crecido exponencialmente, sí. Tenemos más del 85% de presos sin condena, que es una vergüenza a nivel universal para los derechos humanos, lo que estamos viviendo como país, y el gobierno está cada vez más empeñado en que las cárceles estén más llenas y en hacer más leyes penales para seguir metiendo a todo el mundo a la cárcel según los dictados que le gusta al gobierno, ¿no? Cuando no le caes bien vas a la cárcel, y si le caes bien por ahí te salvas. Entonces, en lugar de eso, penalizar, ¿no? Todo se llama. Todo penaliza, ¿no? Entonces, en lugar de eso, tenemos en este caso de justicia, tendríamos un responsable que sea experto en métodos de solución alternativa, y el que va a través de incentivos que establezca este Tribunal de Méritos y Castigos, saber derivar los casos para ver cuáles corresponden, no a un proceso judicial formal, y cuáles corresponden a este método de la conciliación, la mediación, el arbitraje, etcétera, ¿no? Doctor, quedó bastante claro el tema. Si hay algo más algo importante que usted quiera resaltar antes de cerrar este... Dos cosas importantes adicionales: la garantía constitucional presupuestaria, entre otras cosas esta degradación total del sistema judicial es porque es la cenicienta presupuestaria del Estado. Acá se le estaría garantizando un 10% de los ingresos presupuestados por año del TGN del nivel central del Estado, ¿no? Y si no le desembolsa a los primeros días de cada gestión, responsabilidad penal para el presidente y todo el grupo de ministros. Entonces, con eso tendrías pues un sistema de justicia que no es la cenicienta, sino la verdadera princesa de la fiesta. Y el otro tema, la defensa pública. La defensa pública ahora es un apéndice del Ministerio de Justicia. En este proyecto lo elevamos a nivel constitucional y le asignamos más tareas. Ya no solamente defiende a los acusados de delito que no tienen recursos para pagar un abogado privado, sino también a los familiares y a las víctimas de delito que no tienen recursos económicos, y a todas aquellas víctimas de hechos que afectan bienes colectivos como el medio ambiente, como los bienes del patrimonio cultural, histórico, que no solamente son temas penales, sino también administrativos de mucha importancia. Entonces tendríamos una defensa pública mucho más jerarquizada a nivel constitucional y con funciones mucho más importantes de las que tiene ahora. Bueno, nuestro equipo ha querido aportar a la sociedad, junto a la Asociación de Víctimas de la Mala Aplicación de la Justicia, con este tema, un gran proyecto de lo que significa mejorar la justicia en el país. Y es por esta razón que nosotros hemos invitado al constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, el proyectista de este cambio, por el cual nosotros lucharemos. Estaremos en universidades, estaremos en absolutamente todos los rincones del país promoviendo este tema que debiera ser agenda principal para los bolivianos, y no así algo que nos subalternice simplemente a apetitos personales como es el abrir la Constitución para el tema de las reelecciones. Un fuerte abrazo a todos.